La batalla en el silencioso espacio había terminado, pero los restos aún flotaban como recuerdos rotos. El pequeño caza de Aarón flotaba a la deriva sin energía, con las alas quemadas por el fuego de plasma. Había luchado todo lo que pudo, llevando su nave más allá de sus límites, pero el enemigo era demasiado fuerte. El imperio de Surion había gobernado las estrellas durante siglos, y hoy su flota había aplastado otro intento humano de mantener el territorio. Dentro de la cabina, Aarón respiraba con dificultad. Chispas caían de los paneles rotos y el humo llenaba el estrecho espacio. Tosió, apretándose la máscara de emergencia contra la cara. La nave ya no obedecía sus órdenes. Sin motor, sin armas y sin esperanza de rescate, sabía lo que vendría después. Una sombra se cernió sobre su casa. A través del cristal agrietado, Aarón vio la enorme silueta de una nave de guerra de Surion. Su forma era afilada como una espada que cruzaba las estrellas. Su corazón latía con fuerza mientras rayos de luz pálida se extendían, envolviéndola. Lo jalaron hacia adentro, arrastrando su nave destrozada hacia las entrañas del enemigo. El caza aterrizó con un golpe sordo sobre un suelo de acero. Extrañas figuras se movían a su alrededor, altas y con armadura. Sus ojos brillaban tenuemente bajo sus cascos, observándolo como si no fuera más que una presa. La cubierta se rasgó y unas manos ásperas lo sacaron. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu luchó contra su agarre. Se negó a mostrar miedo. Los guardias hablaron en un idioma que no entendía, pero su tono era claro. No lo veían como un soldado. Era un trofeo. En lugar de llevarlo a una celda, Aarón fue llevado a las profundidades de la nave. Amplios pasillos se abrieron ante él, sus paredes talladas con patrones fluidos. El diseño era hermoso pero frío, mostrando arte y poder a la vez. Se preguntó por qué traían a un prisionero allí en lugar de encerrarlo. Finalmente, los guardias se detuvieron ante un gran conjunto de puertas. Eran de metal negro, grabadas con líneas plateadas que parecían estar llenas de luz. Las puertas se abrieron con un siseo, revelando una cámara diferente a todo lo que había imaginado. La sala del trono era enorme, llena de imponentes columnas que se alzaban hasta el techo. Un suave fuego azul ardía en globos de cristal, proyectando sombras sobre el suelo. Al final del pasillo, elevado sobre una plataforma, se alzaba un trono tallado en cristal y acero. Sobre él se sentaba la gobernante del imperio Surion, la emperatriz Nerra. Vestía una armadura tan lisa como la plata líquida, y una corona descansaba sobre su oscura cabellera. Sus ojos eran brillantes, penetrantes y no parpadeaban. A su alrededor, reinaba el silencio, como si la propia cámara obedeciera a su presencia. Los guardias se inclinaron, obligando a Aarón a arrodillarse, pero ella levantó una mano y se detuvieron. Por primera vez desde la batalla, Aarón miró a los ojos del enemigo. Esperaba crueldad, pero lo que vio lo inquietó aún más. Ella lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir expuesto, como si pudiera ver más allá de su cuerpo. Miró más profundamente, como buscando algo oculto en su alma. «Eres humano», dijo. Su voz era tranquila, pero con un tono autoritario. «Las historias dicen que tu especie es frágil. Sin embargo, luchaste más que cualquiera de tus camaradas». «¿Por qué?». Aarón tenía la garganta seca, pero se obligó a pronunciar las palabras. «Porque rendirse significa morir y no nos doblegamos tan fácilmente». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de bondad, sino de curiosidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. «Interesante», susurró. «Me he enfrentado a innumerables especies. Todas se arrodillan. Pero tú, te mantienes firme, incluso cuando estás destrozado». Los guardias intercambiaron miradas inquietas. Nunca habían oído a su emperatriz hablar en ese tono. Nera se levantó de su trono y bajó los escalones. Su presencia llenó la habitación como una tormenta. Rodeó a Aarón lentamente, sin apartar la mirada de él.
Se sentía como una presa bajo la mirada de un depredador, pero se negó a bajar la cabeza. Debería ser ejecutado como advertencia para tu gente, dijo, con la voz de nuevo afilada. Pero algo me dice que los de tu especie tienen más que ofrecer que sangre y resistencia. Aarón apretó los puños. Si crees que voy a suplicar por mi vida, te equivocas. Sus ojos se entrecerraron y luego se suavizaron. Suplicar es para los débiles. Tú, humano, no eres débil. Por eso no morirás hoy. La sala quedó en silencio. Los guardias parecían conmocionados, pero ninguno se atrevió a hablar. A Aarón se le encogió el pecho de confusión. ¿Por qué perdonarlo? ¿Por qué tratarlo de forma diferente a otros que habían caído en esta guerra? Aún no lo sabía, pero en esa única decisión, su destino había quedado ligado al de ella. Nera se volvió hacia su consejo y declaró: «Este humano permanecerá bajo mi vigilancia. No será tratado como un prisionero, sino como un sujeto de estudio. Llévenlo a las cámaras reales. Lo quiero cerca». El corazón de Aarón latía con fuerza. Estudiarlo de cerca. Nada de esto tenía sentido. Sin embargo, mientras los guardias lo ponían de pie y se lo llevaban, echó un último vistazo a la emperatriz. Sus ojos se posaron en él, no con odio, sino con algo mucho más peligroso: curiosidad. Y en ese momento, Aarón comprendió que su batalla estaba lejos de terminar. La guerra exterior había terminado. Pero una nueva guerra, una que nunca esperó, apenas comenzaba dentro de la sala del trono de la emperatriz. Aarón fue conducido por los grandes pasillos de la nave insignia imperial, rodeado de guardias cuyas altas figuras se alzaban sobre él. Las paredes brillaban con un resplandor metálico, grabadas con antiguos diseños que contaban historias de las victorias del imperio. Sin embargo, por muy hermosos que parecieran los pasillos, se sentían pesados, como si cada paso le recordara que estaba en el corazón del poder enemigo. Los guardias no le hablaron. Su silencio era más frío que las cadenas. Se detuvieron ante otro par de puertas, más pequeñas que la sala del trono, pero no menos imponentes. Uno de ellos presionó un sello brillante en la pared y las puertas se abrieron. Dentro había una cámara diferente a todo lo que Aarón había imaginado. La habitación no era una prisión. Era amplia, llena de una luz tenue, con estantes llenos de extraños artefactos, una larga mesa con comida que parecía fruta y una amplia ventana que daba al infinito mar de estrellas. Por un momento, se sintió confundido. Este no parecía lugar para un prisionero. «Permanecerás aquí», dijo finalmente un guardia. La emperatriz lo había ordenado. Antes de que Aarón pudiera hacer preguntas, los guardias se marcharon, dejándolo en silencio. Caminó lentamente hacia la ventana. Más allá del cristal, las estrellas ardían como fuego disperso. Entre ellas flotaban fragmentos de naves humanas destruidas en la batalla. Apretó la mandíbula, con el pecho pesado por el recuerdo de sus camaradas. Debería haber estado con ellos. En cambio, estaba vivo, enjaulado en la comodidad. Las puertas se abrieron de nuevo. Se giró rápidamente, esperando guardias, pero era ella. La emperatriz Nera entró sin su corona. Su armadura había sido reemplazada por una túnica ondulante de color azul oscuro con hilos plateados que reflejaban la luz. Sin el trono a sus espaldas, parecía menos intocable, aunque la fuerza de su presencia aún llenaba la habitación. «Pareces inquieto», dijo con voz serena. Aarón se cruzó de brazos. «Me tienes aquí como a un invitado, pero soy un prisionero. No lo olvidaré». Nerra ladeó ligeramente la cabeza, observándolo con la misma mirada penetrante que le había mostrado en la sala del trono. «Prisionero, invitado, súbdito. ¿Importa el nombre? Estás aquí porque así lo quiero». Sintió el peso de sus palabras, pero se negó a dejar que lo aplastaran. «¿Por qué yo? Has luchado contra muchos humanos antes. ¿Por qué no me ejecutas como a cualquier otro enemigo?» Por un momento, Nero guardó silencio. Luego caminó hacia los estantes,
rozando con los dedos una extraña esfera de cristal. Habló sin mirarlo. Porque te mantuviste en pie cuando todos los demás cayeron. Llevabas el espíritu de tu especie en tus ojos. Quiero entenderlo. Aarón frunció el ceño. ¿Entiendes? ¿Qué esperas aprender de mí? Ella se volvió hacia él, con expresión indescifrable. Tu especie es diferente. Muchas razas que gobierno se doblegan rápidamente ante el miedo. Se arrodillan, obedecen y se olvidan de sí mismas. Pero los humanos resisten incluso cuando están rotos. Debo saber por qué. Sus palabras transmitían respeto y peligro. Aarón se sintió como un sujeto bajo una lente, pero al mismo tiempo, vio un destello de algo más en su mirada. No era solo estudio, era fascinación. ¿Crees que puedes aprender lo que nos hace humanos manteniéndome en una habitación? Preguntó Aarón. Una leve sonrisa dibujó sus labios. Quizás. O quizás basta con observarte. Cada palabra que dices, cada decisión que tomas me dice más de lo que crees. Aarón se giró, mirando de nuevo hacia la ventana. Odiaba sentirse como un objeto. Sin embargo, su curiosidad parecía genuina. Recordó cómo había reaccionado su corte cuando ella lo perdonó. Había arriesgado su lealtad por razones que él no podía comprender del todo. Tras él, su voz se suavizó. ¿Me odias, humano? La pregunta lo impactó. Dudó antes de responder. Comandas flotas que destruyen a mi gente. Me retienes aquí cuando debería ser libre. Odiar parece bastante simple. Sus ojos se entrecerraron, pero no con ira. En cambio, parecía casi pensativa. Bien. El odio te mantiene vivo. Sin embargo, me pregunto si ese odio seguirá igual o si cambiará cuando empieces a ver más allá de la máscara que llevo. Aarón no respondió. Se negó a darle la satisfacción de conocer sus pensamientos. Nera se acercó, parándose junto a él en la ventana. Por primera vez, notó cómo sus ojos reflejaban las estrellas como llamas gemelas contra la oscuridad. No solo era una gobernante poderosa, sino también un ser ligado por algo más profundo, algo que intentaba ocultar incluso de sí misma. «Me recuerdas a lo que una vez fue mi pueblo», dijo en voz baja. «Hace mucho tiempo, antes de que el poder nos endureciera, antes de que el trono nos enfriara». Aarón la miró, sorprendido por el tono de su voz. Era casi humano. Pero antes de que pudiera hablar, las puertas se abrieron de nuevo. Una figura alta con armadura dorada entró e hizo una reverencia. «Emperatriz, el consejo espera». Exigen una respuesta sobre el humano. Los ojos de Nerra se agudizaron de nuevo, la dulzura se desvaneció. «Diles que la humana permanece bajo mi vigilancia. Pueden susurrar si quieren, pero obedecerán». El guardia hizo una reverencia y se fue. Aarón la observó atentamente. «Tu consejo no confía. A mí. Mantenerme aquí solo hace que te cuestionen». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Que cuestionen. Un gobernante que teme a los susurros ya está derrotado». Lo miró una última vez antes de salir de la cámara. «Descansa, humano. Mañana caminarás conmigo». Las puertas se cerraron tras ella y la cámara volvió a quedar en silencio. Aarón estaba de pie junto a la ventana. Sus pensamientos eran inquietos. Se había enfrentado a enemigos con armas. Pero ahora se enfrentaba a algo mucho más peligroso, la mirada de una emperatriz que lo veía no como un enemigo, sino como un misterio que estaba decidida a desentrañar, y esa era una batalla que aún no sabía cómo librar. Dot. El día siguiente llegó en silencio. Aarón se despertó y encontró una bandeja de comida en su habitación. Extrañas frutas de colores brillantes y trozos parecidos al pan reposaban en platos de plata. Las probó con cuidado, sin saber si eran seguras, pero el hambre lo impulsó a comer. Los sabores eran diferentes a todo lo que había conocido, dulces y penetrantes a la vez. Poco después, las puertas se abrieron. Los guardias entraron, pero no se lo llevaron a rastras.
En cambio, permanecieron en silencio mientras la emperatriz Nera entraba. Vestía de nuevo su armadura plateada, y su corona brillaba tenuemente bajo las luces. Sin embargo, su mirada se suavizó al posarse en Aarón. «Camina conmigo», dijo simplemente. Los guardias lo siguieron mientras Aarón la seguía fuera de la cámara. Recorrieron amplios pasillos adornados con estandartes y tallas. En cada esquina, los soldados hacían una profunda reverencia al paso de la emperatriz. Para ellos, Aarón no era más que una curiosidad. Sin embargo, el hecho de que caminara junto a su gobernante les inquietaba. Nerón lo condujo a un jardín oculto en las profundidades del barco. Era inmenso, lleno de altos árboles de cristal y flores brillantes que relucían en el aire. Cascadas de luz líquida se vertían en tranquilos estanques. Aarón nunca había visto un lugar así dentro de un buque de guerra. «Aquí es donde pienso», dijo Nerón. «¿A pocos se les permite entrar aquí? Deberías sentirte honrado». Aarón estudió el jardín, pero su voz era firme. «No estoy aquí por honor. Sigo siendo tu prisionero». Sus labios se curvaron ligeramente. «Tal vez. Sin embargo, dime, ¿te sientes prisionero ahora?». Quiso responder rápidamente, pero la belleza del jardín lo mantuvo inmóvil. Por primera vez desde su captura, sintió calma. Los muros de la guerra parecían lejanos. Aún así, negó con la cabeza. «Me siento observado. Eso no es libertad». Nerra no discutió. En cambio, miró uno de los árboles brillantes. «Mi gente construyó este lugar hace mucho tiempo. Creían que el equilibrio entre el poder y la paz era necesario para gobernar. Con el tiempo, olvidamos la paz y solo ostentamos el poder». Hizo una pausa antes de volverse hacia él. «Quizás por eso me fascina tu especie. Llevas tanto lucha como esperanza». Antes de que Aarón pudiera responder, otra voz interrumpió el momento. «Emperatriz». Una figura alta entró en el jardín. Era Lord Serac, uno de sus consejeros más importantes. Su armadura era dorada, y su voz transmitía respeto y advertencia a la vez. Hizo una profunda reverencia, pero no ocultó la agudeza en sus ojos cuando se posaron en Aarón. «Mi emperatriz, el consejo se reúne. Hay preguntas sobre este humano. Muchos temen que su presencia nuble su juicio». La mirada de Nerra se enfrió. «El consejo habla con demasiada libertad». Serac no se inmutó. «Susurran sobre debilidad, majestad. Dicen que muestras misericordia donde no se necesita. Dicen que arriesgas el imperio por un solo enemigo». Aarón guardó silencio, aunque apretó los puños. Sabía que Serac tenía razón en una cosa. Su presencia causaba inquietud. Pero la emperatriz no se apartó de él. «Que susurren», dijo Nero con firmeza. «Sus dudas no cambian mi voluntad». La mirada de Serac se agudizó. «Si tu voluntad divide el imperio, entonces ni siquiera tu trono podría protegerte». Se hizo un pesado silencio. Por un momento, Aarón pensó que Serac desenvainaría su espada. En cambio, el señor volvió a inclinarse y se fue, aunque sus pasos estaban cargados de ira. Cuando se fue, Aarón se volvió hacia Nerra. «Tu propio consejo duda de ti. Mantenerme cerca solo lo empeora». Sus ojos se encontraron con los de él. «Lo sé, pero no dejaré que decidan lo que puedo o no hacer. Un gobernante que se somete a susurros pierde el derecho a gobernar». Aarón negó con la cabeza. «¿Y qué pasa cuando esos susurros se convierten en rebelión?». La mirada de Nerra no vaciló. «Entonces lo aplastaré, como he aplastado a todos antes». Pero Aarón percibió algo tras sus fuertes palabras. Ella no ignoraba el riesgo. Decidió mantenerlo cerca a pesar de ello. Esa verdad lo inquietó más que sus amenazas. Salieron del jardín y recorrieron el barco. A donde quiera que iban, soldados y oficiales miraban a Aarón, algunos con curiosidad, otros con odio. Casi podía sentir el peso de sus pensamientos. ¿Por qué la emperatriz mantenía a un humano junto a su trono? Más tarde esa noche,
Aarón se sentó solo en su habitación, contemplando las estrellas por la ventana. Su mente repasó todo lo que había visto y oído. El imperio no era inquebrantable. Sus muros eran fuertes, pero en su interior se abrían grietas. El consejo de Nerra no confiaba en ella, y su fascinación por él solo ahondaba esas grietas. Pensó en la tierra, en los soldados caídos. ¿Serían? ¿Lo ven ahora como un traidor que camina junto al gobernante enemigo? ¿O comprenderían que estaba atrapado en una tormenta más grande que cualquier hombre? La puerta se abrió de nuevo. Nerra entró silenciosamente, esta vez sin guardias. Se acercó a la ventana y miró las estrellas con él. ¿Lo ves?, preguntó en voz baja. ¿Ver qué?, respondió él. La tormenta, dijo ella, crece. Mis señores no se quedarán callados. Temen lo que siento cuando te miro. Temen que un humano pueda importarme más que su poder. Aarón estudió su rostro. Por primera vez, vio no solo a la emperatriz, sino el peso de una mujer que cargaba con 1000 cadenas. Lo arriesgas todo al retenerme aquí, dijo. Su voz era tranquila, casi un susurro. Sí, pero prefiero arriesgarlo todo antes que perder la verdad que veo en ti. El corazón de Aarón latía con fuerza. No entendía por qué hablaba así, pero una cosa tenía clara. El mayor peligro del imperio no eran los humanos contra los que luchaba. Era el vínculo que se formaba en silencio entre su emperatriz y un solo humano que se negaba a arrodillarse. Los días se convirtieron en semanas a bordo de la nave imperial. Aarón se había acostumbrado a su extraña cámara, a la interminable vista de estrellas y a la constante sensación de ojos observándolo. Sin embargo, lo que más lo inquietaba no eran los guardias ni los susurros del consejo. Era la propia emperatriz. Nerón lo visitaba a menudo, más de lo que cualquier gobernante debería haber visitado a un solo cautivo. A veces venía con preguntas, otras con silencio. Lo observaba atentamente, como si cada palabra o movimiento revelara respuestas a misterios que solo a ella le importaban. Al principio, Aarón hablaba poco. No tenía motivos para confiar en ella. Pero con el tiempo, el silencio se volvió más pesado que las palabras. Se encontró respondiendo cuando ella le preguntaba por la tierra. Habló de cielos pintados de color, de océanos que se extendían más allá de la vista, de risas y lucha. Su voz transmitía orgullo, incluso dolor, pero nunca rendición. Nerón escuchaba con una atención que lo sorprendió. Ella le preguntaba sobre cosas sencillas. Cómo celebraban los humanos, cómo lloraban, cómo soñaban. Cada vez, su mirada se suavizaba como si estas historias tocasen algo oculto en su interior. Una noche volvieron a estar juntos en el jardín de cristal. Los árboles resplandecientes relucían con la luz, proyectando sombras en sus rostros. Aarón se apoyó en una barandilla de piedra mientras Nerón caminaba lentamente junto a los charcos. Tu gente vive con tan poco, dijo ella. Y, sin embargo, hablas de alegría como si llenara cada aliento. Aarón asintió. Eso es lo que nos hace humanos. Incluso en la lucha, encontramos razones para seguir adelante. Incluso cuando estamos rotos, nos levantamos de nuevo. Sus pasos se ralentizaron. Lo miró y, por primera vez, su rostro orgulloso transmitía algo de fragilidad. ¿Sabes por qué te tengo aquí, Aarón? Él le sostuvo la mirada. Dijiste que era para estudiarme, para comprender a los de mi especie. Ella negó con la cabeza levemente. Al principio, quizás, pero ahora. Me descubro deseando escuchar tu voz, incluso cuando no dices nada valioso. Me descubro esperando la forma en que me desafíes sin miedo. Aarón sintió una opresión en el pecho. Buscó las palabras adecuadas, pero no surgieron. Me haces recordar, dijo en voz baja, lo que mi pueblo perdió hace mucho tiempo. Enterramos nuestros corazones bajo el acero y el poder. Tú, lleva el tuyo abiertamente, incluso encadenado. Su confesión flotaba en el aire como un frágil hilo. Aarón sintió su peso,
pero no podía negar la verdad. Aunque era su enemiga, aunque gobernaba el imperio que destruyó a su pueblo, podía ver que era más que un trono. Era una mujer atada por el deber, una que anhelaba algo que su corona no podía darle. Se dio la vuelta, aferrándose a la barandilla de piedra. Si tu consejo escucha, palabras como estás, no te perdonarán. Ya susurran. Arriesgas tú. Imperio manteniéndome cerca. Nera se acercó a él, con voz firme pero suave. Entonces deja que susurren. No viviré como su títere. Mi trono no significa nada si no puede contener la verdad. Sus miradas se encontraron de nuevo, y por un instante, el aire entre ellos se volvió pesado. No era una guerra lo que los separaba, sino algo tácito. El instante se rompió cuando una sombra se movió cerca de la entrada. Un sirviente entró apresuradamente, haciendo una profunda reverencia. Emperatriz, perdóname. Traigo noticias. Han comenzado disturbios en las colonias. El pueblo cuestiona tu gobierno. Algunos afirman que has vuelto tu corazón hacia lo humano. Las palabras impactaron como fuego en el tranquilo jardín. Aarón contuvo la respiración. El sirviente no se atrevió a levantar la vista, pero la verdad del mensaje llenó el espacio. Nerra lo despidió con un gesto, con el rostro sereno, aunque tenía las manos apretadas. Cuando el sirviente se fue, miró a Aarón. Verás, dijo en voz baja. Esto es lo que te advertí. Tu imperio me ve como una debilidad. No se detendrán hasta usarlo en tu contra. Nerra no lo negó. Sí, pero están ciegos. Creen que tenerte cerca me debilita. Sin embargo, cuando estoy contigo, me siento más fuerte que en años. Aarón negó con la cabeza. No puedes decir eso. Para ellos, está prohibido. Para tu imperio, soy el enemigo. Sus ojos ardían de determinación. Que lo digan. Su voz firme. Entonces deberías haberme dejado morir. Te habría salvado. Sus ojos brillaron de ira. ¿Crees que podría estar ante ellos sabiendo que maté a la única persona que me recordó lo que significa vivir? ¿Crees que mi trono vale más que eso? Aarón sintió una opresión en el pecho. Quiso responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Nerra se acercó, bajando la voz. Soy la emperatriz. Me temen millones. Sin embargo, cuando estoy ante ti, solo soy Nerra. ¿Entiendes lo que eso significa? Aarón tragó saliva con dificultad. Significa que te has encadenado a una guerra que no puedes ganar. Quizás, susurró, pero es una guerra que libraré. Afuera, el imperio ardía con susurros de rebelión. Las colonias se alzaron en protesta, las flotas dividieron su lealtad y los señores se prepararon para la batalla. Dentro de la silenciosa cámara, dos figuras se enfrentaban a la tormenta, no como gobernante y prisionera, sino como algo mucho más peligroso, un vínculo prohibido, un vínculo que había llevado al imperio al límite. Y ahora ninguno podía dar marcha atrás. Dot, el imperio de Suran ya no era una sola voz. Estaba dividido como un cristal golpeado por un martillo. Algunas flotas permanecieron leales a la emperatriz Nerra. Otras volvieron sus armas contra ella. Colonias a lo largo de las estrellas declararon su libertad, y los gobernadores alzaron estandartes de rebelión. El trono que una vez había gobernado inquebrantable ahora se alzaba en medio de una tormenta. Desde su cámara, Aarón podía oír los lejanos sonidos de alarma mientras las naves se formaban. Sabía lo que significaba. La guerra civil había comenzado. Cuando Nerra entró, su armadura plateada estaba marcada por arañazos, sin corona. Parecía menos una gobernante intocable y más una comandante preparándose para su batalla final. El consejo se ha dividido, dijo con firmeza. Serac lidera la mitad de las flotas contra mí. El resto se mantiene leal, pero su fe se pone a prueba. No puedo luchar contra ellos solo. Aarón se puso de pie. Así que planeas luchar contra tu propia gente por mí. Sus ojos se encontraron con los de él sin dudar. No solo por ti,
sino por la verdad que llevas dentro. Mantendrían al imperio atado al miedo. No lo permitiré. Negó con la cabeza. Nunca pedí esto. Solo soy un hombre. Nerra se acercó, con voz tranquila pero firme. Eres más que eso. Eres un espejo al que no pueden enfrentarse. Les recuerdas que incluso encadenados, la fuerza puede existir. Por eso te temen. Y por eso te necesito a mi lado. El pecho de Aarón se encogió. Quería negar sus palabras, pero en el fondo sabía que pesaban. Dondequiera que hubiera ido, su presencia había provocado inquietud. Ya no era solo un prisionero. Se había convertido en un símbolo, lo quisiera o no. Más tarde esa noche, la sala de mando de la nave insignia bullía de movimiento. Las pantallas mostraban flotas rebeldes reuniéndose cerca de los sistemas fronterizos, sus naves formando filas como cuchillas afiladas. Las flotas leales esperaban la señal de la emperatriz. Los generales hablaron rápidamente, algunos advirtiendo de la derrota, otros instando a un ataque inmediato. Cuando Aarón entró con Nerra, se hizo el silencio. Los soldados y comandantes lo miraron con emociones encontradas. Algunos lo miraron con odio manifiesto, otros con respeto cansado. Nadie podía ignorarlo. Nerra alzó la voz. Este humano estará conmigo. Su presencia no es debilidad. Es una prueba de que la fuerza no siempre proviene del miedo. Una oleada de susurros se extendió por la sala, pero nadie se atrevió a desafiarla abiertamente. Se giró hacia Aarón. Háblales. Aarón dudó. No era un general ni un líder. Sin embargo, los ojos de los soldados que cargaban con el destino de un imperio estaban fijos en él. Dio un paso al frente con voz firme. Me temen porque soy diferente, dijo. ¿Creen que mi presencia debilita a su emperatriz? Pero pregúntense si su imperio puede ser sacudido por un solo hombre. ¿Fue alguna vez fuerte? Luchan por miedo, por orgullo, por cadenas que los atan incluso a ustedes. Ella lucha por algo más grande. Por eso estoy a su lado. Sus palabras resonaron en la sala. Algunos soldados parecían inseguros, otros pensativos. Los ojos de Nerra brillaron con fuego al levantar la mano. Preparen las flotas. No luchamos por miedo, sino por la verdad. Las batallas que siguieron iluminaron los cielos de mundos distantes. Flotas rebeldes se enfrentaron con naves leales en tormentas de fuego y acero. Las colonias ardían mientras los señores intentaban obligarlas a obedecer. Sin embargo, dondequiera que ondeaba el estandarte de Nerra, la resistencia se debilitaba, no solo por su poder, sino por la extraña figura que la acompañaba. Aarón no era un guerrero en estas batallas. No tenía flota ni trono. Sin embargo, sus palabras llegaban a los soldados que habían empezado a dudar. En los momentos de tranquilidad previos al combate, les hablaba de la tierra, de la resistencia incluso cuando la esperanza parecía perdida. Y poco a poco, las flotas de la emperatriz recuperaron su fuerza. Aún así, el precio fue alto. Naves leales cayeron en llamas. Mundos enteros se convirtieron en campos de batalla. Cada victoria se sentía como una herida profunda en el imperio. Y en el centro de todo, Nero luchaba como una estrella, negándose a desvanecerse. Pero Serac no era un enemigo al que se pudiera desestimar. Sus flotas eran vastas, su ambición, aguerrida. Difundió rumores de que la emperatriz había sido esclavizada por el humano, que su juicio ya no le pertenecía. Muchos le creyeron. Muchos volvieron sus armas contra ella. Una noche, tras una larga batalla cerca de las colonias, Nerra estaba en la cubierta de su nave, con la armadura chamuscada y el rostro marcado por el agotamiento. Aarón se unió a ella. Las estrellas ardían como brasas moribundas al otro lado de la ventana. Nunca se detendrán, dijo en voz baja. Aunque ganes una batalla, Serac se alzará de nuevo con otra flota. No puedes luchar eternamente. Los ojos de Nerra estaban pesados, pero su voz era de acero. Lucharé todo lo que sea necesario.
Si mi imperio debe arder para que algo nuevo pueda surgir, que así sea. Aarón la miró atentamente. Ahora era más que una emperatriz. Era una mujer que soportaba el peso de mundos, dividida entre su trono y la verdad que se negaba a abandonar. Estás cambiando tu imperio, dijo. Pero también te estás cambiando a ti misma. Se giró hacia él con la mirada firme. No, Aarón, me estás cambiando a mí. Las palabras le impactaron profundamente. Por un instante, el silencio llenó la sala entre ellos. Afuera, la guerra rugía a través de las estrellas. Pero dentro, la verdadera batalla era más clara que nunca. Ya no se trataba solo de tronos o flotas. Se trataba del vínculo que ya había roto todas las leyes de su imperio, un vínculo del que ninguno de los dos podía escapar. Y en ese vínculo residía el destino de ambos. La guerra civil alcanzó su punto álgido a través de las estrellas. Las flotas chocaron y el imperio tembló bajo el peso del fuego y el acero. Sistemas enteros habían ardido y miles de millones habían pasado de ser súbditos leales a rebeldes. En el corazón de este caos, dos figuras permanecían intactas: la emperatriz Nera y el humano Aarón. La batalla final se libró cerca de los hijos gemelos de Oráculo, donde Serac había reunido su mayor flota. Cientos de naves de guerra rodeaban el sistema, en formación cerrada, con sus armas ardiendo como estrellas furiosas. Si Nero fallaba aquí, el imperio se desmoronaría para siempre. En la cubierta de mando de la nave insignia, la tensión llenaba el aire. Los soldados se preparaban para lo que sabían que podría ser su última batalla. Nera estaba en el centro, con su armadura pulida, pero marcada por innumerables batallas. Aarón estaba a su lado, no como un prisionero, sino como algo mucho más grande, un símbolo de su desafío. Un comandante se acercó con rostro sombrío. Majestad, Serac nos supera en número 2-1. Si luchamos de frente, puede que no sobrevivamos. La mirada de Nerra era firme. Entonces no lucharemos como esperan. Atacaremos su corazón. Aarón estudió el mapa de las formaciones enemigas. Serac da órdenes desde el acorazado central. Si cortas la cabeza, el cuerpo puede caer. El plan era arriesgado. Para llegar a la nave de Serac, las fuerzas de Nerra tendrían que atravesar las líneas enemigas, arriesgándose a la destrucción. Pero no había otro camino. Cuando se dio la señal, las flotas de Nerra avanzaron. El vacío del espacio se iluminó con fuego. Las naves chocaban en danzas mortales, rayos desgarrando cascos, explosiones floreciendo como flores crueles contra la oscuridad. Los soldados leales luchaban con valentía desesperada, sabiendo que su supervivencia dependía de la victoria. Aarón permaneció en la cubierta de mando, observando cada movimiento. Podía sentir el peso de las vidas perdidas con cada explosión. Sin embargo, también veía algo más. Soldados que una vez dudaron ahora luchaban con una fe inquebrantable, no solo en Nerra, sino en lo que ella representaba. La nave insignia avanzó, destrozando las líneas enemigas. Las alarmas sonaron cuando el fuego enemigo impactó los escudos, sacudiendo las cubiertas. Aún así, la mirada de Nerra no vaciló. Firme, ordenó: apuntamos a Serac. Por fin, la enorme figura del dreadnought de Serac llenó las pantallas. Era más grande que cualquier otra nave, sus armas ardían con fuego implacable. Nerra dio la orden. Las naves de abordaje estaban preparadas, y con una tormenta de fuego cubriéndolas, la emperatriz y unos pocos elegidos se lanzaron hacia el corazón del enemigo. Aarón estaba con ella. Aunque no portaba una espada de su especie, se negó a quedarse atrás. Su presencia ya no era cuestionada por sus guardias. Sabían que la emperatriz no permitiría a nadie más a su lado. La nave de abordaje se estrelló contra el casco enemigo, abriéndose paso hacia el interior. Los pasillos resonaron con gritos de batalla mientras los guerreros de Nerra se enfrentaban a los guardias de Serac. Los salones se convirtieron en ríos de caos, pero Nerra siguió adelante, su espada brillando con precisión mortal. Aarón lo siguió,
luchando con las pocas fuerzas que le quedaban, usando armas robadas y su voluntad inquebrantable. Finalmente, llegaron a la cámara del trono del acorazado. Serac esperaba allí, alto y con armadura de acero negro, con los ojos ardiendo de furia. «Has traicionado a tu imperio», tronó Serac. «Todo por una criatura indigna incluso de cadenas». Nera alzó su espada. «Le he dado al imperio la oportunidad de alzarse. Más allá del miedo. Lo verías ahogado en sangre». Su choque sacudió la cámara. Serac era fuerte, sus golpes pesados y precisos. Pero los de Nero eran inquebrantables. Chispas llenaron el aire cuando el acero se tocó con el acero. Aarón solo podía observar, sabiendo que esta batalla decidiría no solo su destino, sino el destino de un imperio. El duelo continuó hasta que Serac, con un rugido, derribó a Ner sobre una rodilla. Su espada se alzó para la aleta. Un golpe. En ese instante, Aarón actuó. Tomó una lanza caída del suelo y la lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. El arma atravesó el costado de Serac, interrumpiendo su concentración por un instante. Fue suficiente. Nera se levantó, su espada centelleando en un golpe final. Serac cayó, su furia silenciada para siempre. La cámara quedó en silencio. Afuera, las flotas enemigas vacilaron. Cuando se difundió la noticia de la caída de Serac, muchas naves se rindieron. Otras huyeron. La rebelión había perdido el aliento. De vuelta a bordo de su nave insignia, Nerra se plantó ante su pueblo. Su armadura estaba llena de cicatrices, su voz cansada, pero su mirada firme. La guerra ha terminado. El imperio no será gobernado por el miedo. Desde este día, nos alzamos en la verdad. Los soldados rugieron victoriosos. Sin embargo, en el silencio tras los vítores, Nero se encontró a solas con Aarón. Permanecieron junto a la ventana, observando cómo las estrellas brillaban suavemente en la distancia. «Lo arriesgaste todo», dijo Aarón en voz baja. «Tu trono, tu vida, tu imperio. Todo por mí». Nero lo miró con voz suave. «No solo por ti, sino por lo que me mostraste, por lo que me hiciste recordar. Ese poder sin humanidad no es nada». Sostuvo su mirada, sintiendo el peso de todo lo que habían sobrevivido. «¿Y ahora qué? ¿Tu pueblo me aceptará alguna vez?» Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Quizás no. Pero no me importa. Soy emperatriz, elijo mi camino y te elijo a ti». Por primera vez en muchos años, Nerra se permitió un momento de paz. El imperio necesitaría ser reconstruido. Las heridas necesitarían sanar. Pero ya no soportaba esa carga sola. Juntos, humana y emperatriz, se alzaban contra las estrellas. El vínculo que una vez había sido prohibido ahora había transformado todo un imperio. No era el final. Era el comienzo de algo nuevo.